Hola, soy Joel Weinstein y esto es CrypTalks, un espacio para aprender sobre el mundo cripto, inversión, finanzas y economía, entendiendo todo desde la base para invertir como un experto. Hoy estaremos hablando de cómo salir de deudas sin morir en el intento, tanto en Chile como en Latam. Y para hablar más en profundidad tendremos como invitada a la famosa Romy Capetillo, especialista en finanzas personales, quien a través de su experiencia comparte contenido en redes sociales sobre educación financiera. Su propósito es acercar en simple las finanzas para que las personas tengan una mejor relación con el dinero, para así poder avanzar y cumplir sus proyectos. Así que bienvenida, Romy, a CrypTalks. Un agrado tenerte de invitada. Oye, no, gracias a usted, Joel, por invitarme. Yo feliz de compartir este espacio. Me encanta hablar de este tema. Creo que es muy necesario, que como país estamos bien al debe, así que démosle nomás. Dale, buenísimo. Oye, Romy, bueno, estábamos conversando justo antes un poquitito de cómo hemos llegado acá, de nuestras experiencias personales, de cómo llegaste tú a hablar de la deuda, del ahorro a invertir, y creo que en verdad es lejos lo más potente para la gente. No sé si nos puedes contar un poquitito de tu experiencia, cómo llegaste a hablar de la deuda, del ahorro y de cómo invertir. Sí, bueno, mi experiencia es como media la triste historia, ¿cachai? Aprendí a la mala porque en el 2015 caímos junto a mi esposo en una crisis financiera donde llegamos a deber hasta 40 veces lo que nosotros generábamos, solo en consumo, que ahí no estaba incluido el hipotecario. El por qué llegamos ahí fue varias razones. Primero, varios emprendimientos fallidos, mal administrados, poca, nula educación financiera, pésimos hábitos financieros eh, y también situaciones externas que nos afectaron directamente, por ejemplo, que estuvo mi esposo un año sin trabajo en ese entonces, etc. Entonces, salir de esta deuda, de esta gran deuda, nos tomó cerca de 5 años y en ese proceso me di cuenta primero que no había educación financiera. Yo trataba de buscar cursos de educación financiera, tomar cursos de finanzas, trataba de buscar términos, así de básico, digamos, en Internet, y toda la información que aparecía no había en Chile, sino que veía en otros países, España, por ejemplo, etc. Entonces yo decía, esta cuestión, ¿por qué no nos lo enseñan si es tan necesario, es tan básico, ¿cachai? Es como, todos lidiamos con plata mes a mes, ¿cachai? Y nada, pues muchas personas me decían, Romy, ¿por qué tú deberías como compartir en redes sociales esto? Porque tú no lo explicas muy fácil, porque de repente amigos o familia me preguntaban cosas y yo les explicaba y me decían, oye, lo explicáis demasiado fácil y nada, pues me da mucha vergüenza. Aparte que yo quería ser actriz, después si quieres en otro podcast nos juntamos y hablamos de por qué llegué a trabajar en esta área. Y nada, en 2019 a fines me atreví, subí el primer video, me dio tanta vergüenza que no volví a subir más videos. Y después partió la pandemia y mi esposa así ya me decía, ya por Romy está todo dado, lánzate, abre tu Instagram, empieza a hablar del tema. Y yo con harto prejuicio pensando que a las personas no les gustaba hablar del tema, porque hablar de plata era mala educación, ese era el prejuicio que yo tenía. Me di cuenta de todo lo contrario, había hambre de saber de esto, era un dolor de las personas no entender cómo funciona tu cartola de la cuenta corriente, cómo funciona un crédito, cómo funcionan las tarjetas de crédito, hasta cuánto me puedo endeudar, cómo ahorrar, dónde invertir, etc. Así que ahí agarré vuelo y estamos donde estamos. No, tremendo, ¿qué queréis que te diga? Y la verdad es que sí, existe ese prejuicio de que las finanzas personales son casi que rocket science y hay que ser un matemático físico nuclear para Sí. entender de qué se trata. Y en realidad, cuando uno empieza a investigar y aprender, se puede sin ser un experto en ninguno de esos temas. Entonces, encuentro increíble lo que estás diciendo, así que muchas felicitaciones. Gracias. Y creo que es algo súper necesario, creo que agrega un montón de valor a la sociedad hoy en día, sobre todo. Así que, nada, y tiene mucho que ver con lo que vamos a conversar hoy día, que se conecta mucho también con lo que a ti te pasó. Y de hecho, la primera pregunta es, ¿por qué se endeuda la gente en Chile y en general en Latinoamérica? Yo creo que va acompañado de varias cosas, en verdad. Bueno, primero la poca educación financiera que hay. De hecho, la otra vez leía, no recuerdo dónde, que a nivel latinoamericano, el país que tiene mejor educación financiera es Chile. Pero solo un 30 o 35% de los chilenos encuestados dice que tuvo algún tipo de educación financiera. Entonces, aún así, o sea, para que más o menos se grafique de lo mal, digamos, a nivel latinoamericano
que está la educación financiera. Entonces yo creo que parte un poco por eso. Uno entra, yo digo, entra, uno se convierte en adulto, ¿verdad? Pero no tienes idea de lo que es ser adulto. Y empezáis a avanzar en la vida, porque tenéis que avanzar, porque tenéis que trabajar, porque tenéis que pagar cuentas, pero en verdad es como dando pasos como en falso, como a ver si la achunto. Entonces, mientras más inseguros damos y tomamos decisiones, tenemos más posibilidades de equivocarnos. Si yo tengo conocimiento, o tratar de tener mayor conocimiento de los productos financieros que hay en el mercado, por ejemplo, o de los instrumentos que hay en el mercado, voy a tener más posibilidades de hacer las cosas bien, ¿cachai? Entonces, como no entendemos, nos ofrecen en la universidad, una cuenta corriente con tarjeta de crédito con un cupo, ¿cachai? Y tú decís que sí, porque te dicen que es para bancarizarte, para que armes un historial que es real, pero eso no va acompañado de, por ejemplo, cómo sustento económicamente yo esa tarjeta de crédito, ¿cachai? Entonces, claro, entramos en este loop y finalmente es como que nadie más habla de plata, todo el mundo le da vergüenza decir que debe, todos debemos en algún momento de nuestra vida, pero nadie lo dice, es como que está pero como implícito, como que nadie lo habla, y después intentas, es tan vergonzoso el tema que intentas constantemente tú salir solo, y eso te lleva quizás a cada vez a embarrarla más, po. Entonces yo creo que pasa por falta de educación financiera, por un sistema que te invita también al endeudamiento, a normalizar la deuda, y con esto no quiero como endemonizar la deuda, así como que la deuda es mala, porque muchas veces la deuda nos ayuda a construir patrimonio, a completar proyectos, y uno se puede endeudar, pero mientras esté acorde a tu situación financiera, ¿cachai? Pero, por ejemplo, no sé, estamos rodeados de publicidad, compra o ándate de viaje con tu crédito de consumo en 48 cuotas, o compra tus regalos de Navidad con tu tarjeta de crédito, pero no está acompañado con, quizás ahorra para tus regalos de Navidad de fin de año, ¿cachai? O no sé, pues, entonces yo creo que conjugan esas dos cosas finalmente. Claro, y lo que termina pasando muchas veces también es que la gente no necesariamente toma la deuda adecuada para lo que necesita, ¿no? En el caso que lo necesite, quizás no para el viaje al Caribe que te ofrecen, pagadas con tarjetas comerciales, qué sé yo. No, yo la verdad que estoy bastante de acuerdo. Y eso nos lleva un poquitito a la segunda pregunta, que es, ¿cuáles son los tipos de deuda? Pues tú mencionabas que efectivamente hay deudas buenas que nos pueden ayudar a construir nuestro patrimonio, hay deudas de corto plazo, de largo plazo. Entonces, sería interesante por contarle a la gente cuáles son los tipos de deuda y cómo nos pueden ayudar o perjudicar estos tipos de deuda. Sí, mira, en el sistema, así como técnicamente, aparecen 4 tipos de deudas que van a aparecer a tu nombre, digamos, que es la deuda, ¿cómo se llama? La deuda directa. En el fondo es cuando yo contrato directamente a mi nombre un crédito. La indirecta, que es cuando uno es aval, ¿cierto? Como el monto disponible, que eso no quiere decir que yo todavía esté endeudada, que por ejemplo es el cupo de las tarjetas de crédito que no ha sido utilizado, te va a aparecer como deuda monto disponible en el sistema, y la deuda por mora, que esa es como la peor, porque es cuando ya no pagaste, digamos, ¿cachai? Yo no soy enemiga de que la gente pida créditos. De hecho, yo insisto, el crédito hoy día, bueno, hace mucho tiempo hizo efectivamente que se rompiera una barrera, ¿cierto? De que antes, por ejemplo, personas que no tenían televisor, estoy yéndome bien para atrás, que antes una persona que no tenía televisor, que las posibilidades de ahorrar para comprarse ese televisor eran realmente escasas. Por ejemplo, aparece una tarjeta de casa comercial y te abre esa posibilidad, ¿verdad? Entonces, efectivamente, los créditos sí pueden ser un tremendo aliado, una tremenda aliada, pero tiene que estar bajo el control de lo que nosotros podemos asumir como gasto. ¿Y cómo yo puedo saber eso? Y siempre lo repito, y soy súper majadera, el presupuesto. Tú tienes que saber cuánto ganas, cuánto gastas al mes y más o menos ordenar tus números. Al visualizarlo, tú vas a poder saber, ¿puedo tomar este crédito? ¿No lo puedo tomar? ¿Me suma? ¿No me suma? ¿Cuánto puedo pagar en cuota de tarjeta de crédito? ¿Cachai? Y ahí tú más o menos vas a ir viendo la deuda que tú puedas asumir. Ahora, lo que se recomienda es que tú no pagues más de consumo, en deudas, entre un 30, máximo 35% de tu sueldo. La cuota mensual de deuda no supere ese porcentaje. Y yo siempre lo planteo de la siguiente forma. Si tú dejas un 30 o 40% de tu sueldo en pagar deudas, velo o visualízalo como que estás
restándote un 30 o 40% de tu sueldo para hacer lo que tú quieras hacer. ¿Cachai? Para tu vida, para tu presupuesto mensual. Exacto. Entonces, cuando la gente me dice, Romy, me conviene endeudarme para tal cosa, primero, eso que vas a comprar, vas a adquirir, ¿merece, vale la pena pagar más caro? Porque cuando es con deuda, vas a pagar más caro. Sí, no, no sé, bueno, ahí cada uno responde. Y segundo, ¿lo puedes asumir en tu presupuesto? ¿Estás dispuesto a asumir ese costo mensual en tu presupuesto? Y ahí uno puede decir cuándo tomar esta deuda, cuándo no. Ahora, la deuda buena, claro, es esta que me ayuda a construir algo, en lo que sea. Por ejemplo, si yo me voy a endeudar para poner un emprendimiento que es riesgoso, tiene un riesgo, obviamente siempre es mejor usar dinero nuestro, ¿verdad? Bueno, ahí uno tiene que sopesar los riesgos. O no sé, si me endeudo para comprarme una propiedad que después voy a poner en arriendo, eso me está sumando a mi patrimonio, ¿cachai? Claro. Oye, Romy, una pregunta. Y dado que nos vamos un poquitito al tema del sobreendeudamiento, ¿no? Que tú dices que en general más del 30-35% de tu sueldo que se vaya en crédito, más de eso ya empieza a dejar de ser sano, ¿cierto? Pero me surge la siguiente pregunta. Cuando uno llega por ABC motivo a un sobreendeudamiento, porque hay muchas veces que lo que le ocurre a la gente es que se mete en este loop, ¿cierto? Donde cada vez se endeudan más y llega un minuto donde simplemente no pueden respirar, ¿cierto? Que fue un poquitito lo que tú contabas con tu experiencia. Ustedes como familia, digamos, tú con tu marido, ¿nunca evaluaron la posibilidad de quebrar como personas? Porque eso hoy día es una posibilidad que en los 90 no existía. Sí, lo evaluamos. Lo que pasa es que la ley de quiebra indica, bueno, primero tienes que cumplir ciertos requisitos, si es que lo quieres hacer gratuito. Y lo que sí, la ley de quiebra indica que tú puedes quebrar si es que tu deuda es mayor a, creo que ahora es como 2,8 millones, algo así. El total de tus deudas es mayor a eso. Bueno, la mía evidentemente era mayor a eso. Pero nosotros teníamos un tope importante, porque cuando tú quiebras, tú primero, si es que está el que tiene bienes y el que no tiene bienes a su nombre, ¿cachai? Si no tienes bienes, bueno, quiebras, ¿no? ¿Cierto? Y si tienes bienes, van a agarrar estos bienes para saldar la deuda. Lo que sea, si tienes, no sé, un auto que está evaluado, ponte tú, en 5 millones y tu deuda es de 10, agarran este auto y queda saldada la deuda. No es que van a agarrar todos los bienes hasta llegar al monto de los 10 millones, no. Lo que sea lo agarran y con eso queda lista la deuda. Mi problema es que yo tenía bienes, pero estos bienes estaban en prenda. Y no tan solo en prenda, estaban embargados. Entonces, yo no quería perderlo, obviamente, ¿cachai? Estaban embargados, estaban con orden de embargo, perdón. Yo no quería perderlos, entonces a mí me decían, bueno, para sacarle la prenda y no sé qué, la orden de embargo tienes que pagar, po. ¿Y cómo voy a pagar si estaba súper endeudada? Entonces, no me podía tirar, o sea, podía haberme tirado a quiebra, pero habiendo entregado esto. Y yo no quise, ¿cachai? Exacto. Porque bueno, con el auto igual trabajaba, y mis hijas y todo el cuento, pues uno obviamente eso pesa en los pros y los contras. Así que ahí me quedó otra que pagar nomás. Bueno, es una explicación bastante razonable. En el caso que no hubieras tenido bienes, habría sido más simple la decisión, quizá. Ahora, Sí, eso igual para la gente tiene que entender que el quebrar no es simplemente ya me deshago mi deuda y vuelvo a ir tranquilo, tiene algunas implicancias también a futuro que después de volver a endeudarte va a ser harto más difícil, la relación con los bancos no va a ser exactamente la misma y tiene distintas implicancias. Pero es importante también entender que esa alternativa existe. existe. Sí, y que igual, claro, lo que tú dices es importante porque imagínate que yo, que no me tiré la ley de quiebra, me costó mucho que me volvieran a dar una tarjeta de crédito. ¿Cachai? Entonces, lo mejor es tratar de salir, o sea, pagar, digamos, aunque igual que manchado, pues si en el fondo eres una alerta en el sistema, no pagaste, ¿cachai? Claro. Eso es cuando ya empiezas a quedar moroso y no alcanzas a pagar tus cuotas y todo. Sí. Oye, Romy, y bueno, tú dices que hasta el 35% es más o menos, está bien, digamos, razonable. ¿Cuándo tú consideras que ya estás sobreendeudado? Estos son porcentajes míos, no es que nadie esto en base a lo que yo, mi termostato es sano y no sano. Yo creo que hasta el 35% de tu sueldo pagar deudas al mes, ya estás dentro del rango así como máximo, ¿cachai? Ya, Eh, el sistema, en el consumo, por ejemplo, el sistema te puede aguantar hasta el 60% de tus ingresos, que a mí me parece altísimo, incluyendo ahí
la cuota de la tarjeta, perdón, del hipotecario, por ejemplo. A mí me parece muy alto poner un 60% porque en verdad estás diciendo que con un 40% la persona tiene que vivir, ¿cachai? Vivir, ahorrar, pasarlo bien y olvídate de enfermarte, no sé, ¿cachai? Como... Arriendo, gastos comunes, electricidad, todo eso en tu 40% del sueldo. La verdad es que, bueno, que tengas un sueldazo, se pone cuesta arriba. Yo estoy de acuerdo contigo, el 60% es una locura. Oye, y en tu experiencia, dado que tú ya lo viviste y saliste adelante, ¿cuál es tu recomendación para salir del sobreendeudamiento? Bueno, lo primero es ver tu número. Yo también ese fue un error que yo cometía, que era todos los meses tratar, es como todos los meses partir de cero. ¿Cómo zafo? Ese era mi lema. ¿Cómo resuelvo este entuerto? Pero yo no tenía idea cuánta plata debía. O sea, uno tiene, evidentemente, una idea, ¿verdad? Porque tú sabes cuánto es lo que pediste. Pero yo no sabía, por ejemplo, exactamente cuánto me costaba el prepagar, ¿cachai? No tenía esa claridad. Entonces, para mí poner en papel, el visualizar, el ver, me hizo súper bien, ¿cachai? Entonces, cuando vi el número, dije, chuta, estamos en problemas. Pero el ver el número hace que tú armes un plan, ¿cachai? Digas qué es lo que vas a hacer, listo, esta es mi situación, ¿qué hago ahora? ¿Cómo lo resuelvo? Bueno, y ahí lo que yo empecé a hacer fue ir directamente a negociar con las instituciones. Y esa otra cosa que recomiendo mucho. Yo, por ejemplo, era de las que me escondía, no contestaba el teléfono, no contestaba los mails, ni siquiera me metía a mi cuenta corriente. A ese nivel de evasión estaba, ¿cachai? No me metía porque no quería ver la escoba que tenía en la cuenta La corriente. angustia que te generaba meterte, me imagino tiene que ser increíble. Sí, no, terrible. Entonces, lo que dije, ya, listo, estoy pésimo, necesito resolver esto, y fui directamente a las instituciones. En dos, me dieron, que eran partí por las más chicas, porque yo le debía a 7 acreedores distintos, 7 u 8, no me acuerdo. Wow, Sí, pues. Entonces, fui y las dos más chicas me ofrecieron como un súper descuento, así como, no sé, ya pagué, era como el 60% de lo que yo debía, ponte tú, me hicieron un 40% de descuento. Y lo prepagué de una. Entonces, a mí me sirvió mucho ir sacando estos mosquitos del camino, ¿cachai? Y la deuda grandota la dejé para el final. Y me llamaban, y renegocié esa deuda como 2 veces, pateé esa deuda, millones de veces estaba demandada, porque cuando te demandan, como te decía, pues mis bienes con orden de embargo, no podía venderlos, porque con orden de embargo no puedes vender un bien, y así era eterno, porque por último me decían, vende tu auto, ni siquiera lo podía vender, era como... claro. Está ahí complicada por todos lados. Bueno, pero mencionaste algo que es interesante. Varias cosas, en realidad, que son bien interesantes. Lo primero es aterrizar cuánto es lo que debes, ¿no? Sí, Porque cuando aterrizas cuánto es lo que debes y entiendes además cuáles son todas tus cuotas, las ordenas, entiendes cuánto te impacta en tu presupuesto mensual, ¿cierto? obvio. Y menciona también el renegociar. Y eso era justamente como la pregunta como que acompaña el tema del sobreendeudamiento, que es, ¿tiene sentido endeudarse para pagar una deuda? Y con esto me refiero justamente a lo que mencionas tú de renegociar. ¿Y por qué lo digo? Porque al final del día, cuando tú tienes 7, 8 acreedores distintos, con distintas cuotas, se te empieza a poner cuesta arriba. Entonces, ¿tiene sentido de repente intentar juntar todas estas cuotas en un solo crédito, en un plazo que haga que la cuota la puedas pagar o algo por el estilo? Yo creo que todo, claro, todo depende del caso. En mi caso hubiese sido una muy buena solución, pero yo reaccioné muy tarde. Yo cuando reaccioné ya estaba con demandas, ya como que ya tenía muy la escoba. Ojalá no sean como yo reaccionen antes. Yo evité mucho, entonces cuando reaccioné, cuando dije ya, hay que hacer algo, los bancos ya no me querían prestar plata, ¿cachai? Entonces Claro. no pude hacer esta consolidación en una sola deuda de todas mis deudas. Eso en mi caso hubiese sido ideal, porque yo hubiese englobado todas las deudas en una sola, quedo pagando una sola cuota, un solo costo finalmente, quizás lo hubiese estirado a 60, 72 meses, pero al menos hubiese sido mucho más ordenado y no hubiese tenido que tocar tanto fondo como el que toqué. En algunos casos es recomendable, por ejemplo en el mío que tenía tantas dando vueltas, hubiese sido súper recomendable. Ahora, también depende de cuántas deudas tengas, cuánto es lo que debes, en qué periodo del crédito vas para ver si es que te conviene o no. Pero en general, para ordenarse, es una buena alternativa. Claro. Entonces, como para resumir un poco tu recomendación, y corrígeme si me equivoco, ¿ah?
Pero básicamente el primer paso es ordenarse, armarse su presupuesto, entender cuánto estás gastando, cuánto puedes gastar y si es que estás cumpliendo tu presupuesto. Después aterrizar cuánto es lo que debes, ¿cierto? Y en función de cuánto es lo que debes y cuánto estás pagando en cuota, tomar una decisión que te permita, en función de este orden, poder salir adelante. ¿Es eso más o menos el resumen? ¿O, no, Sí. o le agregarías algo? No, eso está perfecto y lo que yo le agregaría sería no te sigas endeudando, porque uno de repente, que me pasó miles de veces, pagaba, ponte tú, una tarjeta de crédito con un crédito de consumo y después seguía usando la tarjeta de crédito. Entonces finalmente terminaba en duda con el consumo más la tarjeta de crédito de nuevo, ¿cachai? Entonces, si estás en este como, en esta etapa en donde en verdad estás a tope con tus deudas, no evita la tarjeta de crédito a toda costa, no porque la tarjeta de crédito sea mala, sino porque en este momento de tu vida, si estás sobreendeudado, no te va a sumar, todo lo contrario, ¿cachai? Además que la tarjeta de crédito tiene unos intereses que son súper altos comparados con otros créditos que se pueden tomar. O sea, además te genera una carga financiera extra al problema que ya tienes. Exacto, y si no pagas el facturado te cobran un interés extra que se llama interés rotativo, entonces finalmente, como tú dices, no te va a aportar, o sea, te va a sumar más carga financiera que va a ser peor aún. Claro. Oye, Romy, respecto a, imagínate, tienes deuda sana, ¿ya? No estamos sobreendeudados porque entendemos que cuando estamos sobreendeudados lo que tenemos que hacer es volver a un estado donde tengamos al menos una deuda sana, ¿cierto? Sí, pero estando en este escenario donde estamos con una deuda sana, según tu punto de vista, ¿se puede ahorrar e invertir? Sí, yo creo que, bueno, acá yo en lo personal hice algo que muchos expertos dicen que no hay que hacer, que mientras tengas deudas no tienes que ahorrar y no sé qué. No es que no tengas, yo creo que en el fondo no te va a hacer, o sea, no va a cumplir el objetivo del ahorro si es que tú estás desordenado. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, yo empezaba a ahorrar, pues separaba, no sé, 100 lucas de mi mes a mes. Y el mismo mes las tenía que rescatar porque estaba tan desordenada que ni siquiera sabía cuánto es lo que podía ahorrar. Como que yo quería ahorrar ese monto, pero en la realidad no podía. Entonces, más allá de que si tengo o no tengo deuda, puedo o no puedo ahorrar, lo importante es qué tan ordenado estás para que el monto que tú destines al ahorro, que da lo mismo cuanto sea, no hay monto poco para el ahorro, porque muchas personas dicen, no, es que muy poco, mejor no lo ahorro. No. Mi primer monto de ahorro, hacía de manera consciente, fueron 13.000 pesos, siempre lo cuento. 13.000 pesos que los metí en un fondo mutuo en consorcio y lo empecé a replicar todos los meses, ¿cachai? Entonces, lo que sea que tú puedas ahorrar, pero que esté dentro de tu presupuesto, que tú sepas que los vas a poder ahorrar todos los meses, por lo menos ese monto, ¿cachai? Cosa de que realmente se cumpla el objetivo del ahorro, que es acumular dinero, ¿cachai? Si yo estoy desordenada y no sé bien cuánto es lo que puedo ahorrar y empiezo a ahorrar, voy a estar echándole mano todo el rato a ese dinero, entonces no se va a cumplir el objetivo final, ¿cachai? Por eso lo recomendable es como, ordénate primero y después ponte a ahorrar. Oye, entonces, bueno, ahí incluiste también el tema de la inversión que tú lo hiciste a través de un fondo mutuo, que es lo más interesante cuando uno lo hace recurrentemente a lo largo de su vida, porque ahí empieza a funcionar la magia del interés compuesto, ¿no? Que después de hartos años, da lo mismo cuánto empezaste a poner, se convierte en un monto interesante. Oye, bueno, entonces, si podemos resumir, ¿cuáles serían entonces los pasos para que una persona logre terminar ahorrando todos los meses? ¿Cuál sería tu resumen para que una persona pueda llegar a ahorrar todos los meses? Que comience ahora, que no espera que le sobre dinero. El termostato financiero de cada persona va a responder a la situación de cada persona. Y siempre cuento esta historia. Yo cuando trabajaba en una compañía de seguro, me tocó atender a una persona y cuando llego a la reunión, él me dice, bueno, tengo unas pocas lucas ahí guardadas y las quiero invertir. Y yo, en ese tiempo, bajo mi termostato financiero, pocas lucas eran entre 2 5 millones. Y cuando le pregunto el monto me dice 50 millones. Y así, oh. ¿Cachai? Entonces, pocas lucas, lo mucho y lo poco va a depender del termostato financiero de cada persona. Entonces, de repente, creemos que es poco tal monto y para otra persona puede ser mucho, ¿cachai? Y para el ahorro siempre es más que cero. Entonces, de repente esperamos o queremos esperar que nos sobre mucho, ¿cachai? Bajo nuestro termostato para comenzar a ahorrar y en verdad hay que partir con lo que tú tienes. Y hoy día lo bueno es que hay plataformas que te permiten hacerlo desde 1.000 pesos, ¿cachai? Entonces si tú te pones, ponte tú como desafío 1.000 pesos a la semana,
pucha, vaya, ya son 4 lucas al mes y tú puedes decir, ay, pero 4 lucas, da lo mismo. Lo primero que estás haciendo, que es lo más importante, es generar el hábito. Y eso es lo indispensable. Segundo, empiezas a familiarizarte con las plataformas nuevas. Y o bueno, con tu banco, no sé, empiezas a familiarizarte con los instrumentos. Y tercero, en la acumulación, lo que tú decías, pues mientras más tengo acumulado, aplica el interés compuesto y la magia que ocurre después, ¿cachai? Sí, po. Oye, Romy, te estaba dando el pase y gol ahí para que pudieras contar de la agenda que tenéis. No sé si te quedan todavía esa agenda con el cuadro para hacer presupuesto. Ay, pucha, no la tengo acá en este momento. Que la verdad es que me parece que es súper interesante. En el fondo, porque claro, uno dice, ya, no, si ordenes, ok, pero ¿cómo me ordeno? ¿Cuáles son los pasos que tengo que seguir? Entonces, por eso que me pareció súper interesante el cómo tú lo ordenabas y cómo te armaste una agenda con, digamos, tu propio orden, ¿no? Entonces, de repente a la gente le falta o dice, bueno, ¿cómo me ordeno? Porque suena fácil de repente, pero de repente no es tan fácil. Entonces, bueno, eso. Hay maneras, hay hartos templates, hay lugares. Yo creo que el primer paso es anotar. Así como tú anotaste tus deudas, creo que lo primero es anotar cuáles son los gastos que uno tiene que no puede evitar y partir de ahí, ¿no? Y empezar a armar el presupuesto anotando cuáles son los gastos. Entonces tiene que ver mucho también con el orden, ¿no? Que es algo que en general nos cuesta, ¿no? Como la constancia en el orden de estar anotando nuestros gastos y de esa manera poder darle mejor el track, ¿no? Sí. Entonces, ya, imagínate, dimos ese paso. ¿Ah? Estábamos sobreendeudados, nos llama una deuda sana, estamos ahorrando todos los meses. ¿Qué hacemos ahora? ¿Cómo o qué paso debería seguir una persona para empezar a invertir? Bueno, ahí también va súper acompañada la educación financiera. O sea, yo siempre recomiendo que cuando uno vaya a invertir, bueno, primero como responder 4 preguntas base, que es como, ¿cuál es tu objetivo? ¿Para qué quieres invertir? ¿Para ganar plata? ¿Para tu jubilación? ¿Para la educación de tus hijos? ¿Para comprarte una propiedad? O sea, ¿para qué primero estás tomando esta decisión? Luego de tener claro el objetivo, tener claro el plazo. ¿Cuánto tiempo tengo en esta inversión? No es lo mismo invertir 10 meses que invertir 10 años, ¿cierto? Luego el capital, ¿cuánto capital tengo o cuánto capital debo tener para el objetivo que yo quiero cumplir, por ejemplo? También eso nos ayuda a ir organizándonos. Y el perfil de riesgo, o sea, cuánto es lo que yo estoy dispuesta a arriesgar con tal de ganar. Primero, ¿estoy dispuesta a arriesgar? ¿Quiero arriesgar o no? Porque ahí uno más o menos sabe hacia dónde uno quiere ir. Y otra cosa que yo igual recomiendo mucho es que inviertas en lo que a ti te haga sentido, que no en el fondo como no dejarse llevar porque a mi amigo, mi amiga le funcionó esta inversión o mi amigo, mi amiga está invirtiendo aquí. No quiero decir con eso que lo que te recomiendan es malo. No, de hecho, habla con tus amigos en dónde están invirtiendo, averigua, investiga, ¿cachai? Pero eso, averigua, investiga, estudia el instrumento de inversión para que cuando inviertas en un instrumento que te permita dormir tranquilo y no que estés con dolor de guata, no entendiendo cómo funciona el instrumento. No hay peor cosa que meterte en algo y no entender y sentir que te están estafando todo el rato, ¿cachai? Entonces, en la inversión es para pasarlo bien, hay que entender lo que estás haciendo y que esté lo más cercano a tu perfil de riesgo como inversionista. Claro, entonces, una vez que ya tienes eso, ya definiste tu plazo, tu horizonte, digamos, tu perfil, cuánto puedes ahorrar o cuánto puedes invertir todos los meses, eh, hay que entender, investigar qué instrumentos existen para invertir, pero hacerte la pregunta es, ¿cuáles son los riesgos de estos instrumentos? ¿No? Y también es importante de repente contarle a la gente, porque yo siempre escucho como, no, yo me voy a hacer muchas lucas porque invertí en este instrumento de alto riesgo. Digo, ojo, porque generalmente mayor riesgo significa mayor retorno potencial. No quiere decir que el retorno va a ser muy alto. Significa que puede ser muy alto, pero puede ser muy bajo también, ¿no? Incluso puede ser negativo en algunos casos dependiendo del instrumento, ¿no? Entonces, mayor riesgo no significa mayor retorno, significa que potencialmente puedes tener un mayor retorno, pero eso implica mayores riesgos también. En algunos casos, dependiendo del instrumento, el vehículo, que sé yo, podría ser hasta perder toda la plata. Un ejemplo claro podría ser las inversiones en Venture Capital, invertir en una startup, ¿no? Porque el Claro. resultado es muy binario. O te va bien o pierdes tu plata, ¿no? Entonces, claro, es una inversión de riesgo, pero no significa necesariamente que te va a ir muy bien. Y hay otras preguntas que no podemos hacer, como por ejemplo, ¿qué tan líquida es la inversión? ¿No? Si yo necesito mi capital en el camino,
invertir en un inmueble, entonces puedo tener problemas porque liquidar un inmueble no necesariamente es tan rápido, ¿no? Entonces es importante considerar también cosas de esa naturaleza como qué tan líquido es y cuál es el riesgo, ¿no? En función de cuánto puedo invertir, pero también cuál es mi necesidad de caja potencial en los próximos meses. Ahora, ojo que la tolerancia al riesgo se entrena. Yo partí invirtiendo súper conservadora, pero así, muy conservadora, como que, claro, venía con este miedo de que debía plata, venía con este miedo de la escasez, pues, ¿cachai? No tengo plata, no tengo plata, no tengo plata, entonces invierto con mucho miedo, voy a invertir en algo conservador. Hoy día, el otro día hice mi perfil de riesgo de nuevo y fue súper interesante, salí arriesgada. Fue así como, oh, qué heavy. Porque claro, hoy día invierto, asumo un poco más de riesgo, entendiendo cómo funcionan. Tengo mi fondo de emergencia, por ejemplo, aparte, en un instrumento más de bajo riesgo, pero se puede entrenar la tolerancia al riesgo. Increíble. Bueno, se lo está diciendo alguien que invierte en Bitcoin. Ya estoy Sí. curtido. Mi nivel de riesgo la verdad es que es bien alto. Estoy acostumbrado a la volatilidad, a estar arriba, a estar abajo. Pero sí, estoy de acuerdo contigo. Algo que se entrena pero, pero más allá de entrenar, lo que creo que es algo que es importante, es demasiado crítico entender los riesgos, entender en qué estás invirtiendo y cuáles son los riesgos asociados. Porque te digan que es de alto riesgo, ok, pero ¿cuáles son los riesgos? ¿Por qué es de alto riesgo? Es demasiado importante entender. Porque si no, después estaba mal y dice, no entiendo por qué me fue mal. Entonces, es importante, por último, si vas a tomar mayor riesgo, entender cuáles son esos riesgos. Entonces, eso. Y qué bueno que hoy día esté aumentando tu nivel de riesgo, porque creo que mientras más jóvenes somos, deberíamos tomar un poquitito más de riesgo y eso disminuirlo en el tiempo. Sí, es Eh, como la típica pregunta, ¿por qué no pensé antes? Como que absolutamente. yo he simulado si es que hubiese partido hace 10 años atrás, y yo decía, ¿por qué no partía antes? ¿Por qué no se preocupa de cosas tan tontas? Como que uno la sufre. Sí, pues, ¿no? Y sobre todo cuando te empezás a encontrar con el interés compuesto, decís, uy, 10 años más, imagínate, 10 años más con interés compuesto. Pero bueno, Sí. oye, y ya, entonces hablamos un poquitito de la deuda, del ahorro, de cómo empezar a invertir. Ahora, cuando uno empieza a invertir, empieza a pensar en hacer distintos tipos de inversiones. Tú hablaste de tus fondos de riesgo que están en un tipo de vehículo activo, otros de mayor riesgo, y eso es lo que tradicionalmente se le conoce como tu portafolio de inversión, Mm. ¿cierto? Entonces, no sé si nos podéis contar un poquitito más de qué es un portafolio de inversión y cómo armarlo. Sí, bueno, bueno, el portafolio de inversión finalmente es como la diversificación que uno hace dentro de los distintos instrumentos que hay en el mercado cuando uno decide invertir. Entonces, del 100% de mis inversiones, yo armo este portafolio que es decisión personal. Voy a poner un 50%, por ejemplo, en criptomonedas. No sé, ¿cuánto es tu porcentaje de cripto de tu portafolio? ¿100%? Hoy, ¿Sí? no, me da vergüenza decirlo, es demasiado alto. Pero tiene una razón de ser igual, que la podemos discutir después, pero mi recomendación no es el porcentaje que tengo yo invertido, porque cuando yo lo invertí, no representaba lo que representa hoy. Entonces, Claro. yo típicamente recomiendo que en riesgo, como en lo que te puedes poner como inversión de riesgo, 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 no debiese superar el 5%. Y para mí, la criptomoneda y Bitcoin entre ellas es un activo de riesgo. Entonces, yo no recomiendo invertir más del 5% de tu patrimonio en criptomonedas, ¿ya? Pero eso no significa que eso represente mi patrimonio hoy. Pero cuando lo invertí, sí. Entonces, igual hacer ese alcance, porque me hacen esa pregunta harto y claro, puede dar un mensaje incorrecto, que no quiero que sea el mensaje que se llegue a la gente. Entre 3 y 5% es algo que me parece razonable de tu patrimonio, digamos. Claro. Sí, no, toda la razón. Yo, de hecho, no, digo, mi perfil es arriesgado, pero no soy tan arriesgado para poner todos los huevos en la misma canasta. Yo tengo bien diversificado. Y bueno, el portafolio es ese, en el fondo, como yo decido en temas de porcentaje, en porcentaje, invertir en distintos instrumentos para que armen este portafolio, ¿verdad? Yo recomiendo mucho la diversificación, sobre todo en tiempos como los que estamos viviendo ahora. Bueno, nunca se sabe qué es lo que va a pasar, ¿verdad? Entonces, la diversificación es clave para tener donde agarrarte en caso de, finalmente, ¿cachai? Yo tengo fondos mutuos, que son, ahí tengo mi fondo de emergencia,
Tengo otros fondos que tienen un poco más de riesgo. Tengo criptomonedas, tengo Bitcoin y Ether, que son como las únicas que cacho así como bien. Ese es como mi mayor riesgo. Tengo un terreno también que nos compramos hace poco y tengo acciones y tengo una APB, pero que ahora ya estoy pensando en botarlo porque hice el cálculo, yo lo tomé hace harto rato, y ahora hice el cálculo y para que me resulte le tengo que inyectar más plata, ¿cachai? Ujú. Pero me sale más rentable inyectarle más plata a otro instrumento, ¿cachai? Entonces ahora estoy viendo cómo para rescatarlo nomás, invertirlo en otro instrumento nomás. Ah, buenísimo. Pero me encanta que tu mensaje, o sea, aparte de tu respuesta fue, tengo invertido en Bitcoin y Ether porque son los que más entiendo. Y al final del día, yo que vivo de las criptomonedas, es el mensaje que más intento transmitir, que es, mira, hay 1,5 millones de criptomonedas distintas en las que tú podrías potencialmente invertir, pero mi recomendación es invierte en las que tú entiendas. Si no entiendes nada y quieres entrar, parte con Bitcoin o parte con Ether o parte con ambas. Si después de eso quieres investigar, entender, aprender, diversificarte más dentro de criptomonedas, hazlo, pero lee, investiga, averigua, entiende cuáles son los riesgos, qué hay detrás, etcétera, etcétera. Entonces, me encanta tu respuesta porque es como pienso yo también. Así que, buenísimo. Oye, Igual yo Rumi, creo que tengo que estudiar más porque sé que me puedo estar quizás perdiendo oportunidades de no conocer más criptomonedas, po. pero eso nos pasa siempre, Sí, pues. ¿o no? Pero sí, yo creo que parte de invertir es estar constantemente o sea, estudiando, leyendo, conversando, porque tú mencionaste hace un rato como conversa con tus amigos en qué están invirtiendo. Yo creo que eso es clave también. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que está viendo el resto de la gente? Para entender también cuáles pueden ser las siguientes tendencias, etcétera. Yo creo que eso es bien interesante, pero sí, estar leyendo Eso es constantemente es importante. porque, ¿cachai? Que, bueno, el mercado se mueve por las decisiones que las personas toman, pues, ¿verdad? Así Entonces, es es. súper importante. El otro día escuchaba a una persona, caen las criptomonedas, caen los fondos, caen las acciones. ¿Dónde se está moviendo la gente? ¿Cachai? Como baja la solicitud de crédito hipotecario. ¿Dónde está poniendo la plata la gente? Claro, ahí tú puedes sacar conclusiones de depósito a plazo, oro, qué sé yo, ¿cachai? Pero es súper interesante conversar con otros. ¿Dónde está cuál es su postura? ¿Cuál es su visión? ¿Cachai? Ahí no pueden no tomar la decisión porque el otro lo dijo, pero sí, en base a su opinión, investigar y ver si te hace sentido también. Bueno, y mencionaste un poquitito que ahora entonces está todo cayendo, ¿cierto? Y por ende se ha fortalecido harto el dólar, que entre otras cosas nos ha impactado harto a nosotros como país en Chile y en la región en general, digamos Argentina, Perú, Colombia, en la inflación, dado que nuestras monedas se han devaluado en general, ¿cierto? O sea, que el dólar ha llegado a 1.050 pesos, hoy día está harto más abajo, digamos, pero hemos visto que la inflación está fuerte, eso implica que nuestra plata vale menos en el tiempo, cada vez menos y con más fuerza. Eh, ¿Cómo ha impactado esto, el hecho de que hoy día estemos viendo una recesión? Algunos hablan de recesión, otros hablan de que todavía no, pero que vamos para allá. ¿Cómo ha impactado la recesión y la inflación en tus decisiones de inversión? Mira, yo más convencida que nunca en este tiempo estaba invirtiendo. De hecho, tenemos un viaje ahora en agosto que se nos adelantó. Nosotros lo íbamos a hacer en noviembre, pero bueno, por cosas de la vida se adelantó. Y te juro que pienso todo el rato como que si esta plata la invirtiera, ¿cachai? Como todo el rato, porque siento que es un momento para invertir, para guardar, para ahorrar, para gastar de manera consciente, ¿cachai? Eh, entonces, para mí ha sido todo lo que... A mí me cuesta un poco entrar como en el pánico, no me gusta, entiendo que estamos en una situación difícil, entiendo que se nos vienen años pesados, yo creo un par de años al menos, que estará como todo medio así raro, con el tema de la inflación, como tú dices, todo es más caro, en el fondo puedo comprar menos cosas con la misma cantidad de pesos, eh, pero como que mi mentalidad es más como ocuparme. ¿Qué tengo que hacer para que esto en 2 años más no me afecte, ¿cachai? O cómo puedo hacer. Entonces he hecho, primero, he tratado de invertir más de lo que actualmente están invirtiendo. Generar más fuentes de ingreso también ha sido fundamental, como buscar de dónde puedo generar más, digamos, para o ahorrar e invertir más.
Y lo que decía, o sea, fuertemente en la diversificación, no casarme con nadie. Esto es poliamor. Buenísimo. Bueno, qué bueno que seas tan optimista, porque yo creo que eso es importante en estos tiempos. Eh, Vamos a ver qué es lo que pasa, pero sí, evidentemente hay que comprar cuando las cosas caen y vender cuando las cosas suben, que es algo que a la gente le cuesta mucho. Oh, está subiendo, voy a comprar. Pero ¿por qué no lo hiciste Al antes? revés la cosa, po. Claro. Es al revés la cosa. Espérame, quería hacer un alcance. Eso sí, todo lo que estoy invirtiendo, aparte de mi fondo de emergencia, que mi fondo de emergencia es aparte, pero todo lo que estoy invirtiendo, eso sí es con un horizonte a largo plazo. Por lo menos 5 años, para que también eso se considere, porque como no sé cómo va a estar todo, como está todo bien volátil, y de repente se vean como caídas así como wow, todo a mínimo 5 años. Ya, qué bueno que lo menciones, porque yo, por ejemplo, tengo la impresión, por estar equivocado, de que nos quedan todavía un par de caídas en los mercados en general. Sí, pues. Pero claro, son las caídas las que hay que aprovechar para comprar y sobre todo si tu horizonte de inversión es al menos a 5 años, tiene sentido porque estamos viendo oportunidades de comprar más barato de lo que teníamos hace un año. Entonces, tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Sí, de todas maneras. Oye, y bueno, y respecto a Bitcoin, Sí. ¿ha cambiado tu posición o te ha motivado más o menos? ¿Crees que es una alternativa a la inflación? Yo creo que Bitcoin, por lo poco que sé, porque no soy experta en criptomonedas, pero sí creo que puede ser que las criptomonedas pueden en el futuro no tan lejano ser bien protagonistas de nuestra economía diaria, digamos, ¿cachai? Entonces, en base a eso, mi razonamiento ha sido incorporarlas también dentro de mi portafolio por lo mismo, no tan solo como inversión, sino porque quizás creo que en algún momento podría eventualmente ser ya más normalizado, porque sé que en muchas partes del mundo lo es, pero ya más normalizado, ya más establecido como un fuerte medio de pago, ¿cachai? Entonces, yo por eso las he incorporado dentro de mi portafolio. A mí me gusta que sea descentralizado, eh, pero creo que, claro, hay harta como desinformación quizás dando vuelta y es de ahí donde uno tiene que entrar como a estudiar, ¿cachai? Como decir, a ver, cómo es el funcionamiento por detrás, del cual yo todavía soy como totalmente aprendiz y estudiante porque no soy experta, ¿cachai? Pero eso es lo que yo creo. Yo creo que para protegerse ante la inflación uno tiene que buscar no tan solo dentro de lo convencional, sino que también ver otras alternativas. Como decía, para mí, en verdad la clave está en la diversificación y en conocer y entender cada vez que tomes una decisión de inversión, ¿cachai? Tremendo, estamos súper de acuerdo entonces. A mí me parece a esta altura que no tener algo de Bitcoin llega a ser irresponsable. Pero yo no digo que tengas que invertir el 20% de tu patrimonio, aunque inviertas 10.000 pesos, 5.000 pesos, pero no tener algo de Bitcoin, porque al comprarlo implica hartas cosas. Entras en el mundo, ya entraste al sistema, entraste a la plataforma, entraste a ver cuáles son los activos, invertiste, ¿cierto? Entonces te empiezas a familiarizar con el tema. En el caso de Bitcoin es lo mismo, vas a aprender lo que son las billeteras, cómo funcionan, cómo moverlas. Entonces, por eso a mí me parece que al día de hoy no tener al menos 10 lucas en Bitcoin es hasta irresponsable. Así de fuerte es mi declaración al respecto. Oye, Para mí, que no te lo cuenten. Vive la experiencia de invertir, vive la experiencia de comprar Bitcoin, de comprar acciones, y de verdad, como hoy día te digo, se puede hacer desde Luca, en verdad puedes hacerlo, ¿cachai? en Orenex puedes comprar desde 600 pesos. Cacha. 600 pesos. O sea, la verdad es que no es un drama. Puedes arriesgar 600 pesos para conocer de qué se trata. ¿Eh? Entonces De eso, todas como decís tú, que no te lo cuenten. Que no te lo cuenten, pídelo tú. Oye, y respecto a las stablecoins, ¿crees que son una alternativa al dólar? Sobre todo en Chile o en la región latinoamericana. ahí me considero medio ignorante en el tema, pero por lo poco que sé, creo que sí podría ser una alternativa, ¿cachai? Como de refugio también. Me imagino que tú tienes mucha más información y conocimiento sobre el tema, pero sí, a mí me parece, yo insisto en lo mismo, o sea, yo creo que, por ejemplo, que pongamos tantas fichas en el dólar, aquí no es querer en contra de nada, ya, es solamente porque creo fuertemente en el poder de la diversificación. Pero creo que, por ejemplo, poner tanta fe en una sola moneda, por ejemplo, me genera angustia o como medio, un poco susto, ¿cachai? Ansiedad, al menos. Sí, como decir, ¿y qué pasaría si el día de mañana todos arrancamos de ahí, por ejemplo? ¿Cachai? Claro. Entonces, yo creo que sí podría ser una alternativa,
sobre todo si es que tú crees que en un futuro, que es como lo que se habla, la conspiración, que se va a devaluar el dólar en un futuro y bla, 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 tiene mucho que ver también con lo que uno cree, po. O sea, si tú crees que eso puede pasar, porque hay personas que me dicen, Romy, yo creo que el dólar va a llegar a 1500 y está en 9.30 ahora, ¿o no? Más o menos. Lo vi un poco más abajo, 9.16, que no hace un ratito. Ya, si está a 9.16 y tú crees que está a 1500, ¿por qué no estás comprando o invirtiendo en dólar? ¿Cachai? Como, también tiene mucho que ver en lo que uno cree que va a pasar, po. Sí, absolutamente. Sí, mira, yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que uno no debe poner nunca todos los huevos en la misma canasta. Si uno cree que el dólar va a subir, yo creo que efectivamente los stablecoins son una buena alternativa. Dentro de otras cosas o de otras razones, es porque el activo es tuyo, ¿no? Como es un poquitito el miedo de ser latino, digamos, y escuchar todos los días lo que pasa en Argentina o en Venezuela, que les es muy difícil comprar dólares, poder mover los dólares. ¿Cuánta gente no lo perdió todo por cómo se devaluaron sus monedas? Turquía, no solamente ocurre en Latinoamérica, eh, que la gente lo ha perdido todo y no han tenido la posibilidad de refugiarse en una moneda fuerte como lo ha sido el dólar en los últimos 70 años. Eh, entonces, el hecho de que esté tan centralizado y tener tanta incertidumbre, a mí me motiva a tener más stablecoins que dólar, pero de nuevo, esto es siempre y cuando tú estés convencido de que efectivamente tu moneda se va a devaluar, que el dólar en Chile puede llegar a 1500, que eventualmente podemos tener más incertidumbre política, que eventualmente podemos incluso llegar a un corralito o a un control cambiario. Entonces, claro, si esta es tu visión personal, entonces stablecoin tiene muchísimo sentido. Más que te entrega la libertad de poder hacer pagos chicos, grandes, a cualquier parte del mundo por prácticamente centavos de dólar, ¿no? Que es algo que en el caso de los dólares tradicionales es más difícil, ¿no? Hacer pagos, sobre todo dentro de la región. Si tú eres venezolano o eres colombiano y quieres mandar plata a tu país, digamos, de origen, hacerlo con el dólar tradicional es relativamente caro, ¿no? Entonces, tiene hartos beneficios. Yo creo que efectivamente es una buena alternativa al dólar, siempre y cuando tú creas en todo lo que estamos conversando, que esa sea parte de tu visión, y que para ti sea hoy una necesidad el poder mover plata a tu país de origen y te salga caro, como es el caso de mover la plata a Argentina, Venezuela, Colombia, algunos otros países, Haití y muchos otros, digamos, ¿no? Oye, Romy, para ir cerrando un poquitito la conversa, estaba un mega entretenido, pero creo que ya no podemos alargar más la cosa porque si no nos va a querer matar después. Estamos abusando de tu tiempo. Eh, ¿Cuáles serían tus tips y recomendaciones finales para primero evitar el sobreendeudamiento y luego para poder ahorrar e invertir? Y un poco si nos quieres contar de los templates que tú usas, qué aplicaciones, o si usas aplicaciones que te ayuden a ordenarte y cosas de ese estilo. Sí, bueno, yo creo que como para partir ordenándose, armar este presupuesto, yo recomiendo, como tener claro en qué gastas mes a mes. Y yo recomiendo que en verdad es bien fome, pero es bien útil, si es que todavía no tienes ningún método de orden, digamos, que agarres la cartera de tu cuenta corriente el mes pasado, la imprimas y empieces a ver en qué gastaste, ¿cachai? Ahí más o menos puedes sacar de un porcentaje cuánto se fue para restaurante, ponte tú cuánto se fue en supermercado, etcétera. Yo, en lo personal, ¿cómo lo hago? Lo hago con una planilla Excel, que a mí me da risa porque siempre me la piden, y yo digo, la gente esperará una planilla Excel, pero así atómica, y mi planilla Excel es lo más simple que hay, o sea, cuánto gané, cuánto gasté, un par de fórmulas y listo, chao, ¿cachai? Como... Sí, lo importante Eh, es darse la lata, de llenarla. Ahí está la magia. exacto. Pero hay aplicaciones que al menos la que yo conozco, que la he intentado usar, de repente me cuesta hacerle como el seguimiento, pero que la he intentado usar es Fintonic. Igual es buena. Y te agrupa por, ¿cómo se llama? Por tipos de gasto. Por tipo de gasto. Y la otra es Tempo, que si tú tienes, bueno, todos los gastos que vas haciendo ahí, hay una parte que dice finanzas o mis finanzas, y que ahí en el fondo también te agrupa cómo gastaste, digamos. Ya, no, buenísimo. Oye, Romy, ya para ir cerrando, te quiero ofrecer este espacio, estos minutitos para que te aproveches de despedir y aproveches también de hacerte un poquitito de publicidad, contar un poquitito si quieres qué es lo que haces, dónde te pueden seguir y seguir aprovechando el contenido que estáis sacando todos los días.
Oye, no, primero agradecerles por este espacio, de verdad me encanta que se abran nuevos espacios de conversación de este tema que yo encuentro que es muy necesario, como les decía al principio, estamos bien al de a nivel país, a nivel latinoamericano, así que se siga expandiendo la educación financiera. Y nada, pues donde me pueden encontrar en mi Instagram, @romicapetillo, ahí estoy subiendo constantemente contenido sobre educación financiera y como siempre les digo, mi Instagram está abierto para que me pregunten, siempre respondo todos los mensajes, me doy de verdad el tiempo para responder todos los mensajes. Así que nada, pues súper invitados a seguirme, a conversar. Ahí se habla de plata, no está el estigma, no está el tabú de que hablar de plata es malo. Y nada, pues bueno, se vienen también cosas súper entretenidas. Se viene Final Fest 2022 el 1 de octubre, para que también vayan a seguirnos a esa cuenta, por si quieren ya reservar su entrada. Y eso, pues, agradecida totalmente. Ya, por Romy, tremendo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, esto fue CrypTalks conmigo, Joel Weinstein, y nos vemos en el próximo episodio para seguir aprendiendo del mundo cripto y financiero. Y obviamente recuerden seguirnos también a nosotros, OrionX, en nuestras redes sociales, en Discord, Twitter, Instagram, YouTube. Y obviamente entrar a OrionX, tomar la iniciativa y empezar a invertir. Recuerden que pueden invertir desde 600 pesos. La invitación es esa, empezar de a poquito y aprender y involucrarse en este mundo del ahorro y las inversiones. Así que muchísimas gracias a todos, que estén muy bien y nos vemos en la próxima.